que nos acompañan en esta preciosa mañana 23 de mayo del año 2019. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en esta su emisora Radio Universal, en su programa Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Está con ustedes en esta mañana el pastor Gabriel Vera, como cada jueves a partir de las 7 de la mañana, en su espacio de donde hablamos del libro de los Salmos. Después de la redención, la vida es adoración. Aquí tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. En esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 48, un salmo que continúa nuestra sesión de lo que hemos venido en este recorrido que Dios nos ha dado hasta ahora. Y por ya casi 2 años hemos estado aquí en este espacio. En agosto, si Dios lo permite, ya cumplimos el segundo año. Entonces nos faltan 3 meses. Y en este año y 9 meses hemos cubierto, por la gracia de Dios, 47 salmos. Algunos nos toman más de una semana, otros tratamos de que sean la mayoría una semana, como queremos hacer con este Salmo 48. Así que voy a leerlo, el Salmo 48. Es un salmo, como yo le llamo, mediano de tamaño, tiene solo 14 versos. Hay algunos que son más cortos, hay otros que son mucho más largos, pero los versos de los salmos son mucho más cortos que la mayoría de los versos de la demás escritura, de la narrativa o de la didáctica. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos, así se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué interesante este verso último, cómo termina y cómo nos habla de Dios. Y termina diciendo que este Dios nuestro es eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Yo quiero que nos detengamos a pensar un poco en esto y luego lo apliquemos al Salmo. En este pensamiento de guiados más allá de la muerte. A la verdad que muchos disfrutamos la vida, otros lamentablemente no tanto. Pero sabemos que esta vida no es para siempre. No es lo que queremos, no es lo que deseamos, pero es la realidad.
esta vida va a terminar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros después que termine la vida? Hay muchas respuestas a esta pregunta, hay mucha incertidumbre. Por eso nosotros siempre debemos irnos a lo objetivo. Y lo objetivo no son las opiniones humanas, ni siquiera lo que pensamos o las supuestas experiencias de algunos que han regresado, sino que lo más objetivo es la revelación de Dios, su revelación especial a través de su palabra, la cual a través de su tiempo, circulación, evidencias internas, externas, datos aún científicos dentro de la palabra, que se puede ver que cuando fueron descubiertos ya habían sido dados por alguien con mayor conocimiento que el ser humano. Los datos proféticos cumplidos con exactitud, que de acuerdo a las estadísticas y probabilidades es algo imposible de que suceda. Este tipo de datos, y por decir así, supuestas coincidencias, además de que la Biblia clama ser la palabra de Dios, y algo que nadie puede rebatir, es el cambio que ella produce en la vida de aquellos que la leen y la aplican. La Biblia entonces, como palabra de Dios objetiva, nos enseña a nosotros que sí hay vida después de la muerte. De hecho, la Biblia nos dice que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es suficiente para que nosotros creamos que hay vida después de la muerte. Y cuando digo nos dice, es que eso es lo que enseña. Cuando vamos al libro de Lucas, el capítulo 16, allá encontramos un relato donde el Señor Jesucristo habla de un hombre llamado Lázaro y de otro que ni siquiera se nombra, sino que solo da un título, se le llama el rico. Y de este hombre, supuestamente hombre rico, se está hablando los dos, y el rico le dice, pero envía a Lázaro para que vaya y le hable a mis hermanos, porque ellos se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos, o van a creer. Y el Señor le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, no se persuadirán aunque algunos se levanten entre los muertos. En otras palabras, Moisés, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y los profetas que se les decía a todos los demás libros antiguos testamentarios. Entonces, eso era lo que se hacía o se procuraba hacer en ese tiempo, es que ellos escucharan toda la Biblia que tenían en ese momento, que era todo el Antiguo Testamento. Y Cristo le está diciendo al rico, si ellos no escuchan la palabra de Dios, no se van a persuadir, aunque alguien se levante entre los muertos. Y puesto en una frase, es lo siguiente: la palabra de Dios es suficiente, es evidencia suficiente para mostrar que hay vida después de la muerte. La palabra de Dios es evidencia suficiente para mostrar que hay vida después de la muerte. Entonces Dios nos está diciendo que hay algo. Ahora, hay una vida eterna, pero también hay una condenación eterna. Este Salmo 48 lo que nos está diciendo a nosotros es que este Dios grande, eterno, nos guiará aún más allá de la muerte. Y nosotros podemos tener temor a la muerte porque es algo desconocido. Podemos tener temor al dolor, al sufrimiento. Pero en esencia, si nosotros estamos en Cristo, dice la Biblia que estamos seguros en Él. Y si estamos en Cristo, nosotros,
aunque podamos temer ese trance de esta vida, aquel paso, próximo paso, la vida eterna, no debemos temer a morir. Algunos quizá hemos sido amenazados de muerte de alguna manera u otra. Y quizás algunas amenazas no han sido tan serias. Pero el Señor Jesucristo lo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Miedo no le podemos tener a eso. Dios nos guiará aún más allá de la muerte si estamos en Cristo, después de la redención. No tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque Dios nos guiará. Pero no todo el mundo va a ser guiado después de la muerte. No todo el mundo va a ser dirigido. No se trata de ser una buena persona. Yo conozco mucha gente buena. Y se puede escuchar cruel esto, entonces va a decir, entonces los malos se van con los buenos. Lo que pasa es que espiritualmente hablando, no hay bueno. Todos fallamos delante de Dios y todos necesitamos arrepentimiento en Cristo. Y no es nuestra bondad que nos va a guiar, sino Dios, y Dios ha prometido hacerlo a través de Cristo. Ahora, en base a esa conclusión de este salmo, empieza el verso 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, se pasaron todos. La Biblia habla mucho de Sión y tenemos que ser cuidadosos con los lugares. Cuando Dios menciona lugares y personajes, no es para que los exaltemos a esos lugares. A veces, por ignorancia nuestra, todos cometemos errores y hasta cantamos a lugares. Y si cantamos a un lugar sin tener en mente que ese lugar, o adoramos ese lugar sin tener en mente que no, primero, que no debemos adorar a nadie más que no sea Dios, y lo segundo es que si vamos a exaltar algo o alguien, es porque ese algo o alguien vale por lo que Dios hace en ese algo o alguien. Déjame decirlo de otra manera. Sión es Sión porque es la ciudad de Dios. La tierra de Palestina es una tierra de Dios, no es a Palestina que debemos alabar ni adorar. ¿Qué pasa? ¿Recuerda ustedes cuando el salmista David, no como salmista, sino como rey, tomó el reino? Lo primero que David hizo fue ir y tomar acción, que era lo que no se había podido conquistar. David fue y tomó acción, y ahí estableció su reino. Una ciudad rodeada de montañas donde era difícil poder ir contra los enemigos. David se atrevió porque David era el ungido del Señor, él era el elegido del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios, y él sabía que Dios le había dado eso. Allá él fue primero, allá le estableció su trono, y David, como un prototipo del Señor Jesucristo en cuanto a su reino, estableció su trono, que es el trono del Mesías, el trono de Dios. Y ahí entra la importancia
de Sión. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a regresar allí. Ahora, Dios nos está diciendo a nosotros, esto es sombra de lo que ha de venir. Hay estación, pero no se conformen con estación, porque yo voy a hacer una nueva Jerusalén y los voy a guiar más allá de la muerte. ¿No le gustaría a usted tener esa tranquilidad de que pase lo que pase con usted, será guiado por Dios más allá de la muerte por siempre? Que podamos estar tranquilos. ¿Qué tan cerca de la muerte has estado y qué tanta tranquilidad has tenido? ¿Qué pasará con tu vida si tú mueres? En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsi. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Salmo mesiánico. Está hablando de Sión, pero habla también cuando regrese el Señor, cuando Él venga y todos aquellos que se levantaron contra Dios, contra el Mesías, temblarán, tendrán miedo. Sin embargo, los que temen a Dios se acordarán de su misericordia. Se va a alegrar Sión, el monte de Sión, los hijos de Dios. Dice el verso 12, que serán contadas sus torres. Y el 13, que se cuenta las generaciones venideras. Seremos guiados por Dios más allá de la muerte. Pero mientras tanto somos guiados por Dios. Y hasta que no pase ese tiempo de la muerte, hasta que Cristo nos venga, las próximas generaciones deben saberlo. Debemos contarle sobre el Señor, sobre ese Dios que estableció su trono, que su trono está firme, que su trono no está en juego y que Él sigue en dominio y control absoluto de todo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos para recibir llamadas y algunos mensajes que puedan escribirnos por aquí o por Facebook Live o por WhatsApp. Hay algunos hermanos que escribieron, así que después de la pausa le enviamos sus saludos. Allá en el sonido le decimos un momentito al hermano. Ya viene la música.
HIAC, 650 kHz, Santo Domingo, República Dominicana. Bien, hermanos, amigos, regresamos aquí para tomar unas llamaditas, unos mensajes que ustedes nos envíen y algún saludo. Así que cualquier comentario sobre lo que estuvimos hablando de este Salmo 48, donde dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Si usted quiere hablar de esto, de su seguridad, de cómo usted ve esto, si está preparado para la muerte, cualquier cosa que, ¿verdad?, en cuanto a este tema, o quiere hablar del Salmo 48 en general o de los salmos, cualquier pregunta, cualquier comentario que quiera hacernos, o solamente enviar un saludo, nos deja saber y nos escribe, por favor, por WhatsApp o por aquí por Facebook Live. Aquí tengo algunos hermanos. Mientras tanto, mientras abre el WhatsApp, vamos a ver cómo nos comunicamos con ellos y le respondemos. La hermana Marcia, que está ahí desde el principio. Hermana Marcia, Dios te continúa bendiciendo. El pastor Francisco Solano, desde el sur profundo. Dios te bendiga. Bendiciones, pastor Luis Gabriel. Bendiciones igual, hermano. También hermano Atilio Paro, siempre está ahí y pendiente, en sintonía, ayudando con sus cuentas que tiene diversas por ahí. Saludos, Osvaldo. Dios te bendiga. También mi hermano y amigo Albert, desde Pensilvania. Creo que está Albert en Pensilvania. Albert, tú te estás mudando mucho. No me acuerdo dónde tú estás. Yo sé que tú estás en Nueva York, quizás después en New Jersey, no sé. Pero me parece que ahora está en Pensilvania. Así que qué bueno, Albert, que nos está siguiendo. Y ahí confírmanos si puedes, si volviste, regresaste a Nueva York. Tenemos una llamada también. Buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenos días, Dios les bendiga. De aquí de los Arcajes, hermana Cineida. Dios le bendiga, pastor Vera. Amén, amén, igual. Bueno, pastor, el Salmo lo dice, claro, él no, la palabra dice que no guiará hasta la muerte, pero son aquellos que esperan en él, que se acercan a él. Amén, amén. Que le crean, decir que guarden, que dice en el Salmo 47, yo Sí. lo leí, el Salmo de usted, dice que él no se compadece. Dice, se compadece Dios en los que le temen, en los que esperan en su misericordia, ¿no ves? Sí, así Dice, mismo. aquellos que están cerca, aquellos que han creído, que lo alaben, que lo busquen en espíritu y en verdad. Porque a veces lo buscamos, pero no lo buscamos como debemos de buscarlo. Sí, así es. Entonces, el Señor lo guiará, porque Él conoce, Él dice que Él conoce cuánta hebra de cabello tenemos. Amén. Que también Él cuenta las estrellas. El Señor conoce. Se llama por su nombre. El Señor conoce todo. Gracias, hermana, por su llamada. Perdón, Yomari también es que nos está escribiendo. No sé si Albert está con Yomari. Es Yomari, la esposa de Albert, desde York, Pensilvania. Gracias por escribirnos, estar con nosotros. Que Dios bendiga su preciosa familia, que Dios los use y los guíe en el ministerio a ustedes. Y si el Señor quiere, ¿verdad?, que ustedes estén ayudando en la obra o los quiere dirigir a una obra que sea así, estaremos orando por ustedes. Lo importante es que estén en el Señor. También está una hermana fija, la hermana Melania, aquí para que el pastor Cifrido sepa que la hermana Melania está aquí pendiente. Siempre gracias, hermana. Un abrazo. Buenos días. Dios los siga bendiciendo. Qué salmo. Gracias, hermana. Aquí está su pastor, un hombre de Dios, un buen hombre, un buen amigo. Ya usted se imagina que se está riendo, porque es lo único que tiene, que le gusta reírse mucho. Parece que ustedes lo tratan bien por allá. Aquí también lo tratamos bien. Pero bien, ha llegado el tiempo final. Gracias a los que nos han llamado. Gracias a la hermana Zeneida. Gracias a todos los que nos escribieron. El pastor Ariel Ramírez, también desde Cagua. Pastor amado, un abrazo, pastor. Y saludo a toda la iglesia de Caguas. Y muchas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Bien, Dios les continúe bendiciendo. El próximo jueves, Dios mediante, ya será el jueves 30 de mayo. A partir de las 7 de la mañana estaremos aquí en su espacio. Después de la redención, la vida es adoración. Donde tenemos, ¿qué tenemos? Una aplicación práctica
del libro de los Salmos al creyente contemporáneo, estaremos viendo el Salmo 49, que yo estoy casi seguro que usted nunca ha visto ese salmo, porque es un salmo que entre los salmos no llama tanto la atención, pero cada uno tiene una enseñanza maravillosa para nosotros. Así que estará con ustedes, Dios mediante, el pastor Gabriel Vera. Gracias le damos a Dios y a ustedes. Dios les continúe bendiciendo.